Buenos días, El Salvador, es hora de levantarse. Hoy es día jueves 3 de septiembre. Es un gusto que nos acompañe junto a Lorena Mengíbar, junto a Elena Leiva, Manuel Burgos, el licenciado Manuel Galvez en la producción y el staff número 1, Carlos Artiga. Les saluda. Lorena, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Muy contenta de poderles acompañar nuevamente, como siempre, en punto de las 5:30 de la mañana. Muchas gracias a todas las personas que madrugan junto a nosotros a diario. Y también saludamos a quienes están pendientes de nuestra transmisión en redes sociales. Siempre, pues recordamos que nos encuentra como Noticiero Hechos Más, y ahí tenemos una importante comunidad de personas que desean saber de nuestro país. Muchas cosas a las que les vamos a dar seguimiento este día, lo que ha pasado en las últimas horas, el tema de los accidentes de tránsito, el tema de otras noticias importantes y lo que ha pasado con Nana, que ya tocó tierra y que se ha degradado a depresión tropical, se había convertido en huracán categoría 1 y se espera que este día avance y que muy probablemente en las próximas horas llegue a la costa Pacífico y que a nosotros nos afecte con lluvias durante este día, probablemente al final del día. Tatiana Funes, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Tatiana. Buenos días, un gusto saludarles, compañeros, y vamos a hablar acerca de una situación que está afectando a los habitantes de la residencial Santa Lucía. Ellos en horas de la noche protestaron porque se encuentran inconformes en la manera que el Ministerio de Obras Públicas está manejando los trabajos de mitigación de una cárcava que se ubica en ese sector. De acuerdo a lo explicado por los habitantes, Obras Públicas ordenó abrir unos pozos que se ubican en ese lugar. Esto para evitar que se inunde la zona del Triángulo en la colonia Santa Lucía. Pero ellos alegan que al abrir estos pozos, el riesgo de que se genere una tercera cárcava en ese lugar, porque ellos mencionan de que ya existen dos y se puede generar o afectar a una tercera cárcava, pues esto vendría a poner en riesgo sus viviendas. Son alrededor de 445 las familias afectadas y ellos dijeron de que si no tienen una respuesta favorable de parte de los representantes de Obras Públicas y específicamente del ministro, no descartan tomarse el Boulevard del Ejército en medida de protesta. Escuchemos. Entonces nosotros esta noche nos hemos dado cuenta que el ministro ordenó por la entrada de la tormenta Nana. Entonces, como él sabe más que nosotros cómo va a estar la tormenta Nana, vino a ordenarle a la empresa que rompiera los pozos para que el agua de la Santa Lucía que se inunda dejara de inundarse y se viniera para la residencial Santa Lucía a perjudicarnos completamente, porque se están haciendo más cárcavas y la obra que se está haciendo se daña con el agua que cae. Sí, esta es la segunda cárcava que se hizo al hacer el desvío, ¿verdad?, para trabajar la cárcava principal. Entonces, de hacerse este nuevo desvío de agua que quieren hacer, ¿verdad?, destapar los pozos, entonces esto sería todavía más grande. Hay una tercera, esta es la segunda, hay una tercera cárcava, entonces lo que no queremos es que esto suceda, así que el ministro tiene que, ¿verdad?, hablar sobre esto y decirnos qué soluciones nos va a dar. Este porcentaje que usted menciona que va a abrirse, que tome en cuenta que desde ya está pasando un 50%, desde ya está pasando un 50% de la Santa Lucía. No es que no esté pasando, o sea, lo que va a terminar en la cárcava 2 y en la 3 no solamente va a ser el 20%, es la sumatoria de ese 20% más las escorrentías de toda la colonia, que es bastante grande, ¿verdad? Más el 50% que ya entra. Estamos hablando de más de un 100%, entonces esa es la razón por la que nosotros no queremos, ¿verdad?, que aún ese 20% que se dice que es controlado, porque recuerde que eso fue lo que nos dijeron cuando se hizo el desvío primero, que hizo la cárcava 2. Y nosotros estamos claros de que con la naturaleza no se puede, y hoy que viene la tormenta Nana, ¿verdad?, podría ser que ese 20% haga más estragos de los que ¿verdad?, se esperaría que hicieran. Esa es la... Teníamos ahí parte de las explicaciones que brindaban los residentes de esta zona, y es que ellos se encuentran preocupados por la llegada de la tormenta tropical Nana a nuestro país, que podría generar esta situación de abonar a una tercera cárcava en ese sector. Y es importante destacar el hecho de que la residencial Santa Lucía ha sido una zona bastante susceptible debido a las cárcavas que se han generado en ese punto. Hace 11 años se generó una primera cárcava, luego en
octubre de 2019, en el mismo sector se creó una cárcava debido a las torrenciales lluvias que se registraron durante ese mes el año anterior, y ahora pues los trabajos continúan de parte del MOP para lograr mitigar esa zona de la primera cárcava, pero debido al desvío de aguas lluvias que ha hecho Obras Públicas, ellos dicen que se ha generado una segunda cárcava, y con esta maniobra que pretende hacer Obras Públicas estaría en riesgo de convertirse una tercera cárcava, de formarse una tercera cárcava en ese sector. Así que estaremos pendientes de esta situación y sobre todo de este llamado de atención que están haciendo los habitantes de la residencial Santa Lucía, y que ellos dicen que no descartan cerrar el Boulevard del Ejército como medida de presión, compañeros. Así es, Tatiana. Lo bueno es que después de que la tormenta Nana tocara tierra y tocara ayer Belice, ha disminuido y se ha degradado, como ya lo mencionamos. Ahora su condición es de tormenta tropical, y las posibilidades de que las lluvias torrenciales lleguen a El Salvador disminuyen considerablemente luego de esto, porque va a disminuir su fuerza a medida vaya pasando por la tierra y busque su camino hacia el Océano Pacífico. Así que afortunadamente, menos mal, el tema de Nana, podemos decir, nos podemos preparar, pero esto, lo que piden los vecinos es constante, Tatiana. Como tú bien decís, es algo que viene siendo recurrente por los habitantes de esta zona. Sí, correcto, Carlos. Como les mencionaba, hace 11 años se generó una primera cárcava en ese lugar. Luego, en octubre de 2019, la historia se repitió con una primera cárcava, pero ahora ya está en riesgo de formación una tercera, de acuerdo a lo que han explicado los habitantes de la residencial Santa Lucía. Por ello, ellos hacen un llamado al Ministerio de Obras Públicas para que ponga manos a la obra en la segunda cárcava y la tercera, que estaría en riesgo de formarse en este sector, porque son 445 familias las que estarían en riesgo. 445 familias en riesgo. Tatiana, gracias por el reporte y bueno, ojalá tengan la respuesta que buscan los habitantes y los vecinos de este sector. Por supuesto, Carlos, y nosotros regresaremos más adelante con más información para toda nuestra audiencia. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana. Bien, vamos a saludar, Lorena, también a Manuel Burgos y a Ileana Leiva esta mañana. Buenos días, compañeros. Buen día, estamos aquí iniciando la jornada también pendientes de lo que está ocurriendo con la tormenta tropical Nana, que, como decíamos, pues ha disminuido su influencia en la región centroamericana. Esperemos que ya no se cumplan esos pronósticos que daban pues señales de que podría haber mucha lluvia en las próximas horas, aunque de recordarles que estamos en plena temporada todavía y que el peligro pues no disminuye, incluso para los habitantes de la colonia Santa Lucía, donde han tenido pues serios problemas, como ya hemos visto y hemos escuchado en estos últimos años, porque eso no es de hace meses, eso es de años que vienen luchando contra las cárcavas. Ileana, ¿cómo estás? Buenos días, Manuel, buenos días a Carlos y Lorena y a los amigos televidentes. Efectivamente, esta advertencia para las familias que viven en zonas vulnerables pues se mantiene, porque recordemos que se han registrado lluvias en las últimas horas, lo que tiene saturación de agua en los suelos, y posiblemente más adelante también se tenga presencia de algunas precipitaciones, lo que podría provocar alguna situación, así que mejor tener mucha precaución, Manuel. Así es. Tenemos ya el contacto con Marcela Rivera para que nos dé su primer reporte de esta mañana, de día jueves, en el que estamos avanzando en el mes de septiembre y que tenemos muchos datos que aclararles, que ampliarles, como siempre, como todos los días en esta emisión de noticias. Marcela, ¿cómo estás? Un gusto que nos acompañes. Un gusto, compañeros, amigos televidentes, y les voy a mostrar cuál es el comportamiento vehicular a esa hora de la mañana, la intersección de la calle Progreso y la 59 Avenida Sur. Es bastante temprano aún, pero la carga vehicular que se puede apreciar en estos momentos es bastante considerable, especialmente para las personas que ya están buscando el sector del Boulevard de los Próceres, y de igual forma para las personas que ya están buscando incorporarse hacia la 49 Avenida Sur. Ese es el panorama: pocos vehículos, las diferentes unidades de transporte colectivo, incluso también ya circulando desde muy temprano, y también para las personas que van a hacer uso de esta vía, especialmente que van a transitar por esta intersección, comentarles que está totalmente prohibido el viraje a la izquierda para que lo tomen en consideración. Hace unos segundos hemos visto un vehículo que hizo esta maniobra, que sin duda es bastante peligrosa, no solamente para ellas, sino también para quienes están circulando y sí están respetando las señales de tránsito.
En cuanto a la circulación vehicular, para los que ya buscan la avenida Bernal, acá se concentra la mayor cantidad de vehículos y cruces a movimiento, los que tienen a incorporarse precisamente a esta espera del semáforo, para que usted lo tome en consideración, porque precisamente esta avenida, la 59 Avenida Sur, es una de las que más se complica. También la avenida Bernal un poco más adelante, para que salga un poco más temprano de su casa, para que maneje tranquilo y llegue a tiempo hacia su lugar de destino. Claro, Marcela, hay que tomar en cuenta todas estas situaciones en la calle El Progreso y mucha precaución con eso que mencionabas de quienes se atreven a hacer ese cruce prohibido, porque sin duda que eso podría generar algún percance en la zona. Pero bueno, ahí tenemos parte del panorama, Marcela. Por el momento vemos que no hay mayores complicaciones para quienes van a transitar por este punto. Vamos a estar pendientes de tus siguientes reportes. Buenos días. Buen día para ti. Bueno, así el panorama en este punto de San Salvador, calle El Progreso. Ya nuestra compañera Marcela Rivera nos estaba haciendo pues esa advertencia del cruce a la izquierda que está prohibido y que usualmente muchas personas pues se atreven a hacer. Y que ayer lo veíamos entre la Olímpica y la Manuel Enrique Araujo también. De acuerdo. Y también estamos pendientes de nuestro siguiente enlace. Nuestro compañero Gerardo Borja también se ha trasladado hasta un punto específico en nuestra ciudad capital y nos brinda más información. Vamos a estar tratando de establecer este contacto más adelante. Mientras tanto, a mantenerse muy pendientes de lo que vamos a compartir con ustedes en esta mañana. Sí, se vuelve bien importante hacer énfasis en el tema de la tormenta tropical Nana, porque ayer todavía existía la posibilidad de que se convirtiera en huracán categoría 1, es decir, que alcanzara y sobrepasara los vientos, la velocidad de 120 kilómetros por hora. Sin embargo, se degradó, bajó de intensidad cuando tocó Belice, cuando comenzaba a tocar la costa atlántica de Honduras, y al tocar Belice se degrada de huracán 1, que estaba llegando a esta categoría, a tormenta tropical, y de tormenta tropical va a bajar a depresión tropical a medida vaya avanzando por el norte de Guatemala, el sur de México, y termine desembocando en el Pacífico como depresión. Eso es algo que va a suceder entre este día, jueves, y mañana viernes. Por eso las posibilidades de lluvia y no se descartan, y además no hay que bajar la guardia tampoco, porque no hayamos amanecido hoy con lluvia o porque no hayamos amanecido con vientos. Hay que entender que este fenómeno, esta tormenta tropical, está actualmente en el norte de Guatemala y ahí irá desplazándose. Estas son las imágenes y hay varias. Por ejemplo, las que estamos viendo es la fuerza de Nana, para que usted lo tome en cuenta, y cómo ha azotado algunos lugares como la costa atlántica de Honduras, la costa atlántica también de Guatemala, la tormenta tropical Nana. Es más, habían fotos impresionantes que mostraban casi el ojo del huracán que se estaba convirtiendo en lugares como Puerto Tela, por ejemplo, en Honduras. Son imágenes que nos han llegado de la costa hondureña y de cómo Nana ha ido avanzando, lentamente, pero ido avanzando. Por supuesto que ha puesto en emergencia a todas las autoridades de estos países centroamericanos, y El Salvador no es la excepción. Desde ayer o anteayer se comenzaron a tomar medidas, aparte de las que se mantienen permanentes por la temporada que vivimos, por la llegada de Nana. Afortunadamente se ha degradado, como decíamos, y esperemos que siga así y que no cobre fuerza en algún momento. Muy bien, este tema nos mantiene muy pendientes, pero ahora vamos a mencionar las circunstancias, los problemas que están enfrentando los residentes de Campos Verdes 2, que viven en Lourdes, Colón, que siguen sin solución a su problemática de inundación y que enfrentan cada temporada de lluvia. De hecho, la tormenta pasada, Amanda, arrasó con esta comunidad, dejando a muchos sin sus pertenencias. Luis Alonso Pérez Cortés, de 51 años, residente de Campos Verdes 2 de Lourdes, Colón, trabaja como carpintero y así gana el sustento para su familia. Sin embargo, las inundaciones causadas por la tormenta Amanda se llevó al paso todas sus herramientas que utilizaba para trabajar. Ha solicitado préstamos para comprar nuevas herramientas. Hasta el momento asegura no haber recibido ningún tipo de ayuda. Estos son los créditos que hemos tenido que aceptar de manera de seguir trabajando, porque perdimos todo en el problema que tuvimos ahí del agua y nadie nos resolvió nada, ni de la alcaldía ni del gobierno. A más de 3 meses desde la tragedia, Irma Rivera recuerda ese día como una de las peores experiencias de su vida con sus vecinos. La verdad
fue terrible. Nosotros empezamos a oír gritos y gritos de todas las personas. Aquí mis vecinos se estaban ahogando, los sacamos con lazos para allá. Se perdieron las motos, los carros, todo se lo llevó el agua. Todo el mundo gritaba pidiendo auxilio y nadie nos podíamos ayudar, ni uno ni otro, porque el agua llegó hasta este nivel, súper alto. Entonces, todos queríamos ayudarnos y nadie podíamos. A causa de la inundación llegaron las autoridades gubernamentales. Sin embargo, para Noé Maravilla, residente afectado, la inspección no ha resultado como lo esperaba. El problema es de que vinieron las autoridades a tomar medidas, a ver cómo solucionaban un poco el problema, pero solo se quedó así en que vinieron a medir, ¿verdad? No han venido de nuevo, aquí los han dejado como abandonados, pues. Los residentes esperan la construcción de un muro que los proteja de posibles inundaciones o la desviación de la corriente de aguas lluvias. Solicitan tanto a la municipalidad como al gobierno una solución antes que se repita la historia. Imágenes de Juan Castellanos, Noticiero Hechos, Melissa Galicia. Bien, Melissa, gracias por el reporte. Son las 5 de la mañana con 47 minutos. A esta hora vamos a hacer la primera pausa en este día, jueves 3 de septiembre. Le pedimos que se mantenga atento. Buen provecho si desayunan los amigos televidentes. También, Lorena, que algunos comen temprano. Sí, así les toca, porque les toca madrugar y salir temprano a trabajar. Ya regresamos. Muy bien, vamos con la sección del tiempo. ¿Qué es lo que nos espera las próximas horas? Ha habido mucha expectación por el ingreso de la tormenta tropical Nana a la costa de Guatemala, a la zona norte de nuestro vecino país, y cómo se llegó a convertir en huracán categoría 1 al superar los 120 kilómetros por hora, pero se degradó a tormenta tropical cuando tocó tierra en Belice. Y esperamos que así siga siendo el trayecto, porque el desplazamiento de Nana está proyectado, ya lo vamos a mostrar en el mapa, para cruzar todo Belice, todo Guatemala, en la zona norte de ese país, el sur de México, y terminar en el Océano Pacífico. Estas son imágenes de lo que dejaba el ingreso de Nana en Puerto Tela, en Honduras, en la costa atlántica de este país, de Honduras. También en Guatemala se han reportado intensas lluvias, en Belice también, que es donde Nana ha impactado. Afortunadamente para nosotros, cuando estos fenómenos tocan tierra, como la que manda nuestra topografía, es decir, cerros, volcanes, montañas, pierden fuerza, a diferencia de lo que sucede en otros lugares como en Estados Unidos, donde la planicie es caldo de cultivo especial, como en Nueva Orleans, en Luisiana, para que cobren fuerza. Y aquí tenemos justamente lo que estábamos hablando. La tormenta tropical Nana tuvo este recorrido, veamos en la zona punteada, venía en esta dirección, justamente llegó a Puerto Tela, en Honduras, toca tierra en Belice y se degrada a tormenta tropical y continúa, aquí la tenemos, es esta, justamente desplazándose hacia la costa, y la proyección es esta. Mira, aquí va la línea, se espera que toque nuevamente el Pacífico. Lo importante aquí es que no vaya a cobrar fuerza cuando llegue al Pacífico. Si llega degradada como depresión tropical al Pacífico y va perdiendo fuerza, es bueno para nosotros porque no vamos a tener mucha influencia. Pero si llega a combinarse con algún otro fenómeno en las próximas horas, sobre todo en la zona de convergencia, que la tenemos elevada siempre en esta temporada del año, es muy probable que sí, habrá que estar pendiente, que sí cobre fuerza. Por lo tanto, lo que podemos hacer es mantenernos atentos, mantenernos precavidos y estar atentos y pendientes de cómo evoluciona este fenómeno a medida va pasando por Guatemala. Esto es lo que va a suceder hoy, este día, hoy. Jueves, Nana está atravesando el norte de Guatemala. Y al final de este día, mañana por la madrugada, es muy probable que llegue al Océano Pacífico convertida en depresión tropical. Probabilidad de lluvia en el gráfico, bueno, probablemente eso es lo que tengamos, probabilidades de lluvia. Las temperaturas, sigue el calor también, aunque fíjense que ahora tenemos más alta la probabilidad de lluvia y más baja la temperatura máxima, hasta los 25, 19 en la mínima. Nos vamos a desplazar para el fin de semana. ¿Qué nos espera el viernes?
sube un poquito con 27, se mantiene en 20, la mínima 20, 19 y se sostiene la probabilidad de lluvia a lo largo de los próximos días. Vea usted por el ingreso de esta tormenta tropical que puede convertirse en depresión tropical, 27 y 20 para el día sábado, y nos vamos ahora para el día domingo, donde también hay probabilidad de lluvia, 27 y 19. Esas son las condiciones del tiempo. Nuevamente, a mantenerse atentos, alertas y bien informados de lo que pueda suceder con estos fenómenos. Bien, ahí tenemos lo que podemos esperar en cuanto a las condiciones climáticas. Estamos pendientes, como decíamos, de Nana. De hecho, en San Miguel estaban reportando que habían tenido un poco de lluvia esta mañana, pero seguramente es ya producto de la misma temporada que estamos pues enfrentando, no necesariamente con la llegada de Nana, que como afortunadamente ya escuchábamos de Carlos, decía pues que se está alejando de la región centroamericana. Sí va a dejar un poco de acumulación de lluvia en algunos puntos, pero nada sobresaliente, nada que alarmar. Bueno, hay que tomar en cuenta toda esa situación, pero vamos a comentarles también otro tipo de informaciones, porque el Ministerio de Trabajo intervendrá ante la directiva de empresarios del Citrams para lograr un acuerdo que favorezca a los empleados de la compañía de transporte que aún no se incorpora a sus labores. Veamos. Desde hace casi 6 meses que los empleados del Citrams no reciben sus salarios y prestaciones laborales. Eso ya lo denunciaron ante el Ministerio de Trabajo y las autoridades aseguran que harán las gestiones para garantizar el derecho de los empleados. Ya estamos procesando y nuestro departamento jurídico está trabajando en ello a fin de que el Ministerio de Trabajo va a tener que intervenir de forma concreta y contundente en las instalaciones del Citrams y vamos a hablar de forma directa con quien corresponde y las autoridades competentes de esta misma empresa a fin de que tienen que resolver de inmediato la situación que aqueja a los trabajadores en este momento. Que si esta empresa no se pone al día con los trabajadores, también se tienen que deducir responsabilidades civiles y si en un momento dado llega hasta el nivel penal, pues vamos a tener que hacerlo. Los más de 200 trabajadores y sus familias han pasado situaciones críticas adicionales a la pandemia por este incumplimiento laboral. Esperan se resuelva y normalice la situación. Nosotros como trabajadores de Citrans estamos en una situación económica tremenda debido a que desde el 15 de abril de este año no hemos recibido salario, pero hasta el día de ahora no hemos tenido respuesta de parte de las autoridades de Citrans de cuándo o cómo se iniciará operaciones. A nadie le han informado nada, no sabemos si continuará o cerrará operaciones Citrans. Entonces nosotros por eso nos hemos abocado al Ministerio de Trabajo. Y para paliar la situación, los apoyaron con la entrega de paquetes con alimentos. Además, agilizarán el proceso legal para recuperar sus salarios y derechos laborales. Con imágenes de Ricardo Tovar, un reporte de Luis Alberto López. Bueno, y por su parte, el ministro de Gobernación, Mario Durán, entregó paquetes alimentarios a miembros del gremio de luchadores salvadoreños afectados por la suspensión de sus actividades debido a la pandemia del COVID-19. De la buena voluntad de hacer las cosas bien, el deseo de hacer las cosas bien. En el camino podemos equivocarnos, podemos cometer errores, podemos tal vez no complacer a todo el mundo, pero nunca va a estar afuera de lo que es una buena voluntad. Nosotros queremos tener al centro de cada una de nuestras acciones al ciudadano, porque son ustedes lo más importante para nosotros. Y en otras noticias también les comentamos que el alcalde de Mexicanos entregó suplementos de higiene y limpieza a los transportistas de varias rutas que ya recorren este municipio. Esto para que no tengan excusas en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Para Luis Regalado, empresario del sector norponiente de la Ruta 23, sostiene que el coronavirus impactó tanto en el servicio de transporte colectivo como en los gastos para implementar las medidas sanitarias al interior de las unidades, las cuales actualmente trabajan en un 30% debido a la poca demanda. Cada una realiza aproximadamente 6 viajes al día con un total de 180 usuarios y la desinfección de los buses y microbuses se hace cada vez que finaliza un viaje. Lo más caro que nosotros tenemos es la desinfectación de las unidades, viaje a viaje, porque hay que usar suficiente producto y el costo que esto trae pues lo estamos asumiendo prácticamente cada empresario, ¿verdad? En diferentes rutas. Aproximadamente estamos gastando
en promedio, no semanal, diario, quizás como un promedio de $26 para la bioseguridad de las unidades. Para minimizar el impacto económico en el sector transporte, el alcalde de Mexicano, Simón Paz, entregó insumos de higiene para mantener las medidas de bioseguridad en las unidades. En las últimas 2 semanas, los contagios de COVID-19 han ido a la baja, sostiene el edil. Actualmente en el municipio se contabilizan casi 900 casos. Hemos querido dotarles de insumos que van a venir a contrarrestar la expansión del virus. Eso implica donarles bombas para desinfectar las unidades 3 veces al día, como lo ha orientado el Ministerio de Salud. También les vamos a dar el amonio cuaternario, también vamos a entregarles un lote de mascarillas, también vamos a entregarles alcohol gel. Para Francisco Regalado, empresario de la Ruta 23 Microbús, la entrega lleva alivio a sus bolsillos, ya que sostiene que los ingresos se han reducido en un 60%. Sí, nos ayuda bastante porque nos ahorra cierta cantidad de dinero a diario, así porque en este rubro más que todo se va viendo a diario todo lo que se va dando. Y con esta gran rebaja que ha habido de ingresos y todo eso, sí nos viene a ayudar bastante. La entrega se realizó a 12 rutas del transporte colectivo que circulan en el municipio de Mexicanos, haciendo un equivalente de 100 unidades entre buses y microbuses. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Y ahora vamos a conocer cuáles son los últimos números, las últimas cifras con relación a COVID-19. 96 casos nuevos. Esto es lo que reportaba ayer también este sitio. El presidente también suele hacerlo, sabemos, en su cuenta de Twitter todas las noches. Él suele compartir esta información y ahí lo tenemos resumido. Decía, este miércoles 2 de septiembre realizamos 2.499 pruebas de COVID-19. 96 positivas, 2.403 negativas. Luego venía el listado, este es el consolidado de lo que usted está viendo en pantalla, y el presidente hacía una aclaración, un pequeño incremento que aún no puede atribuirse a la reapertura económica de un día para otro. Esto ya de un día para otro es, pero en comillas, un pequeño incremento que aún no puede atribuirse a la reapertura económica, cierra comillas. Y decía, los verdaderos efectos de la reapertura los veremos en los próximos días, tiempo suficiente para la incubación del virus y la presentación de síntomas, de los contagios que pudieron darse al inicio de la reapertura. Y ahí está. En total, El Salvador acumula 15.119, más bien dicho, casos recuperados. Lamentablemente, 739 personas hasta ayer han perdido la vida, según los datos oficiales del gobierno. Los casos activos se mantienen en 10.142, para un total. Tenemos esta cifra redonda de 26.000 casos confirmados que se han dado en nuestro país. De esos 26.000, ya 15.119 se recuperaron, 739 lamentablemente perdieron la vida y se mantienen 10.142 activos, es decir, con tratamiento hospitalario o domiciliar, ambulatorio, con el medicamento y el tratamiento. Al final, el tema de los casos sospechosos también presenta una disminución con relación a casos activos, porque solíamos ver que eran cifras que estaban bien a la par, y sí, están cercanas, de 9.788 a 10.142, no es mucho, pero sí está abajo el tema de los casos sospechosos, que es al que hay que prestarle atención, porque de ahí dependerá si la curva sube, si la línea, la gráfica sube y se dispara nuevamente o no. Eso está en estos casos sospechosos, en estos 9.788. Las pruebas realizadas en total, 322.766. Estos son los datos consolidados de la pandemia en nuestro país. Bien, hablando de la pandemia, una nueva jornada de tamizaje para detectar o descartar la COVID-19 fue desarrollada por las autoridades del Ministerio de Salud. Esto en el municipio de Texistepeque, departamento de Santa Ana. Esto sigue siendo parte de la estrategia del gobierno para atender lo más pronto posible a los contagiados con el virus o detectar a aquellos que posiblemente sospechen que lo han adquirido, se han contagiado en algún punto de sus actividades. En las próximas 48 horas, en el caso de que salga una persona positiva, nos ponemos en contacto a través del número telefónico que el paciente brinda en este momento, y de esa manera se le informa que el resultado de su examen, en el caso de estar positivo, también le enviamos el kit de medicamentos directo hasta la puerta de su casa.
Y además la directora del Hospital El Salvador, Laura Miranda, informó que solo en ese centro médico se ha dado de alta a 800 pacientes recuperados de COVID-19. Agregó que todo ha sido posible gracias al trabajo en equipo, desde quienes toman los datos, el personal de enfermería que provee los medicamentos, hasta los médicos que evalúan al paciente dentro del área de COVID-19. Es un logro para nosotros como equipo, es un logro para el Ministerio de Salud como parte del equipo también, que nos apoyan, y por supuesto para el presidente, que siempre se ha preocupado de que este hospital tenga todo lo necesario para atender a los pacientes, que eso es un orgullo como equipo de salud, es un orgullo como país que hemos logrado recuperar a 800 pacientes. Seguirnos cuidando, sí debemos de trabajar, pero debemos de cuidarnos todos, unos a otros, debemos de ser responsables de nuestra salud y de la de los demás. Bueno, qué bien por todas esas personas y las familias de quienes se han recuperado de COVID-19. Ya son las 6 de la mañana con 6 minutos y vamos a continuar con nuestros enlaces. Marcela Rivera, ¿cómo estás? Buenos días. Nos dicen que te has desplazado ahora a la zona de la Alameda Juan Pablo II. Contanos dónde te encontrás. Buen día, Marcela. Buen día, específicamente con la intersección con la 33 Avenida Norte. Estamos viendo un panorama bastante favorable para las personas que van a transitar por esa vía, para los que vienen de la Avenida Independencia y ya buscan incorporarse hacia la 49 Avenida Norte. Por el momento esa es la circulación vehicular, no hay accidentes de tránsito, no hay vehículos quedados en este punto. Y bueno, me voy a acercar un poco más para que ustedes vean cuál es el panorama que se mantiene también para las personas que vienen del Redondel México, y es que esta es la carga vehicular que se mantiene, son los que tienen el verde del semáforo en esos momentos y por el momento están circulando sin mayores problemas. Les voy a mostrar otro tramo de la Alameda Juan Pablo II para que ustedes vean la concentración de vehículos que se está generando en esos momentos por el semáforo, y es que esto no representa tampoco ningún tipo de inconvenientes que vaya a derivarse en atraso si usted va a circular al menos hasta esa hora de la mañana sobre esta vía, es decir, la Alameda Juan Pablo II. Bueno, un punto importante de la Juan Pablo, ¿verdad? Justo allá donde comienza la terminal del Citrams. Estás ubicada vos, Marcela, también enfrente del Liceo Salvadoreño. Es el que está ahí para mayor ubicación, ¿no? Y las personas pues sabrán que ahí está el colegio. Saludo para toda la comunidad marista. Y los que vienen también a la izquierda de la zona de Sertracén, como tú bien apuntabas. Este punto, Marcela, me voy a remontar años que hacíamos enlaces atrás. Me imagino que la situación persiste, tú nos dirás si tenés chance ahí de verlo más adelante o después del enlace, pero se da la situación de la multiplicidad de semáforos en un mismo sentido, sobre todo los vehículos que vienen de la zona del centro o de gobierno y llegan, o sea, al otro extremo donde estás tú, Marcela, y encuentran dos semáforos, porque uno estaba destinado para las unidades exclusivas del carril que usaba Citrams y otro para los particulares y para el otro tipo de transporte. Al final de cuentas parece que los semáforos han quedado ahí, pero siguen funcionando y algunas veces generan confusión. Esto es lo que lo vuelve peligroso a la hora de transitar y uno debe tener muchísimo cuidado cuando pasa por ahí. Con extra precaución, sobre todo si no es ruta habitual la Alameda Juan Pablo II. Pues sí, porque se puede generar algún accidente de tránsito y ustedes observan que este punto también tiene mucha circulación de transporte colectivo y bueno, una colisión de este tipo sería trágica. Hay que tener mucho cuidado, Marcela, así que, pero de momento el tráfico favorable, ¿verdad? Bastante liviano. Por el momento el tránsito vehicular sin ninguna complicación, y lo que tú mencionabas son 4 semáforos los que se encuentran en esta vía de la Alameda Juan Pablo II. Sí, definitivamente genera confusión. Hay vehículos que los 3 semáforos están en rojo, uno está en verde, los vehículos continúan circulando, vuelven a ver también los conductores a los demás lados si ellos tienen el paso, si no tienen el paso. Entonces sí genera bastante confusión en ese punto. Qué bueno que lo mencionaste, porque precisamente hasta uno que ha transitado por esa vía le ha ocurrido ese tipo de situaciones muy peligrosas porque se pueden exponer a un percance vial. Sí, como te digo, tanto en el sentido que va hacia el centro de gobierno cuando venís sobre la Juan Pablo, pero más cuando venís saliendo de la terminal del Citrams, es tremendo. Ves 3 luces y 2 en rojo, y una en verde, 2 en verde, 1 en rojo y los carros atrás, y es decir,
Hay alguien que suele transitar esto todos los días probablemente ya conozca, pero para quienes no lo hacen habitualmente puede ser complicado, e incluso nos dabas tu experiencia, Marcela, que incluso a ti te ha pasado, pues, ¿verdad? Que uno debe circular con mucha precaución aquí. Y fíjate también de que una calle acá frente al Liceo Salvadoreño, pero del otro lado también las señalizaciones en cuanto a las calles, que también generan confusiones porque hay doble línea blanca, es decir, que hubo una señalización previa a la que se tiene ahorita y todavía se mantiene bastante fresca, y eso también genera confusión en cuanto a los carriles en los que debe circular cada vehículo. Hay doble flecha también. Sobre todo las autoridades vean cuál es la situación que se mantiene en los diferentes puntos, porque eso se podría ocasionar percances viales. Sí, es necesario regular aquí y ajustar algunas cosas, ¿no? Pues bueno, sabemos que las autoridades hacen su trabajo, señalización, el sistema de semáforos y demás, pero sí hay que ajustar algunas cositas en esta cruz calle, en esta intersección muy grande, bien amplia, me atrevo a decir, la más grande que hay, o de las más grandes que hay en la ciudad capital, en cuanto a las arterias que convergen en ella, como la Juan Pablo II, 2 carriles en este sentido, 2 en el otro, igual viceversa, y cuando vienen de Redondel, México. Marcela, muchas gracias por tu reporte y por mostrarnos cuál es el panorama del tráfico en este sector. Feliz día. Continuamos compartiendo con ustedes más noticias. Y en esta oportunidad vamos a enfocarnos en lo que pues han pasado muchas mascotas que también han sido víctimas de los efectos de la pandemia. Y bueno, enfocándonos directamente en el abandono que ha incrementado en los últimos meses. Esta situación ha preocupado mucho a organizaciones que protegen los derechos de los animales. Veamos. ¿Tenés miedo? No te va a hacer nada. Ella es Luna. Tiene aproximadamente 4 años. Su único dueño falleció por COVID-19 y durante casi un mes permaneció en abandono. Sin alimentos y cuidado, su salud se deterioró, pero fue rescatada por buenos samaritanos. Los vecinos le tiraban comida, etcétera. La encontramos en condiciones bastante deplorables, por así decirlo, en medio de botes, de basura dentro de la casa. Se pudo abrir la casa y rescatarla, ¿verdad? Él parece que había fallecido ya casi un mes. El dueño de la perrita está ella un poquito agresiva, porque me imagino que es el cambio, ¿verdad?, de ambiente, que no ve a su dueño, etcétera. Por ahora se encuentra internada en una veterinaria para mejorar su condición. Primero, ella está padeciendo de un hemoparásito. Todas sus químicas sanguíneas están bien. Hematológicamente la estamos tratando de recuperar y dándole su medicación para poder posteriormente ser esterilizada. Denis es su cuidador y la primera persona en quien confía tras su rescate. ¿Y solo en vos confía? Sí. De acuerdo a diferentes organizaciones que velan por el bienestar y derechos de los animales de compañía, en los últimos meses el número de mascotas abandonadas se ha incrementado. La mayoría de casos se debe a que los dueños fueron víctimas del coronavirus. Hemos visto el incremento más perritos en la calle, en el tema de... Nosotros siempre damos alimento en la calle Huizúcar, ahora hay más perritos todavía en ese lado. Quisiéramos adoptarlos a todos, pero es difícil, ¿verdad? Porque la adopción es con responsabilidad. Y en otros a causa de la desinformación, ya que algunas personas consideran que los animales pueden ser transmisores del virus y deciden dejarlos a su suerte. Y el mayor problema es el desconocimiento. O, por ejemplo, lo que hacen es, los dejan aislados en sus casas, o sea, el propietario se queda en su casa y saca al perro. O sea, como no tengo ahorita para estar perdiendo el tiempo, entonces es bien difícil realmente. Uno, debemos de tener en cuenta que ellos no son transmisores de la enfermedad, ¿sí? Si usted tiene COVID, usted puede estar en su casa con su mascota. Lo único que debe de hacer es siempre tener una mascarilla, no importa en este caso una N95, una quirúrgica, a modo de que no caiga ningún tipo de secreción en la mascota. Y según el veterinario a cargo del caso de Luna, estará lista en aproximadamente 3 semanas para buscar un nuevo hogar. Pero no todos los perros abandonados tienen la misma suerte. Solo en San Salvador existen más de 150,000 perros en situación de abandono.
Con imágenes de Juan Castellanos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Es hora de que vayamos a las calles una vez más para conocer cómo está el tráfico en este inicio de la jornada del día jueves. Así es, la periodista Tatiana Funes se ha trasladado hasta la zona de la Avenida Revolución y nos muestra cuál es el panorama a esta hora. Adelante. Gracias, efectivamente me encuentro sobre la Avenida Revolución y vamos a actualizar la información acerca del tráfico para todos nuestros amigos automovilistas que necesiten desplazarse por este punto en los próximos minutos. Vemos que ya hay una larga fila de vehículos que por el momento se mantienen detenidos debido a que el semáforo se encuentra en rojo, pero ya comienza a avanzar y ellos van incorporándose la mayoría hacia la Alameda Manuel Araujo. Algunos, como veíamos a estos dos conductores, están haciendo un giro en U porque es parte del personal que también va a ingresar al Hospital El Salvador y que como se ha colocado estos separadores más adelante en la vía, no pueden hacer este giro para ingresar al parqueo del Hospital El Salvador. Importante destacar el hecho de que el cierre parcial de esta vía iba a ser hasta el 21 de agosto, de acuerdo a lo que notificó el Ministerio de Obras Públicas. El cierre parcial se ha hecho debido a que se necesitaba instalar un sistema de drenaje para el ala anexa del Hospital El Salvador, pero ya tenemos los primeros días de septiembre y aún no se han finalizado con los trabajos, por lo tanto continúa pues cerrado el paso en el carril que conduce desde la Avenida de Revolución hasta la Alameda Manuel Enrique Araujo. Esto es lo que ha generado ciertos inconvenientes para los automovilistas que tienen que esperar su turno y hacer una larga fila porque solo hay un carril habilitado para quienes vienen desde la zona de San Benito a salir a este punto de la Alameda Manuel Enrique Araujo, compañeros. Importante también el tráfico que tenemos, que está completamente fluido para quienes vienen de la zona de la carretera Panamericana y se incorporan a la Alameda Manuel Enrique Araujo, no van a tener ninguna complicación. Claro, Tatiana, y vemos que pues no hay mayor problema, únicamente hay que tener precaución con los trabajos que todavía continúan en esta zona de la Avenida Revolución y también mucha precaución con este giro que estaban haciendo, como tú lo mencionabas, para incorporarse al parqueo y que pues sin duda podría ser algún peligro porque vemos que ahí de repente pues ingresan otros vehículos, así que esperamos que a esta hora, Tatiana, que ya se encuentran los gestores del BMT en la zona, también puedan colaborar con esta situación para agilizar un poco más el tráfico y también pues la recomendación para los automovilistas en este caso, si es posible buscar una ruta alterna que también lo puedan hacer, Tatiana. Correcto, Ileana, de hecho la circulación está de cierta manera moderada sobre la Avenida Revolución, pero sabemos que a medida va avanzando la mañana sí hay personas que se desplazan por este punto, así que la recomendación es válida. Si necesita pues llegar con un tiempo reducido hasta su lugar de destino, lo preferible sería que busque una vía alterna. Muy bien, Tatiana, ahí tenemos pues la información. Recordemos que ahí se está construyendo la tercera fase del Hospital El Salvador y las autoridades habían pedido precaución, decían, por las instalaciones que se estaban colocando. Iban a poner tuberías, iban a hacer, decía, trabajo necesario para que funcione esa tercera fase. Así es que bueno, a armarse un poquito de paciencia porque todavía falta. Vemos ahí cómo está la limitación para transitar y hay que pues tener toda la precaución del caso para poder circular por este sector en el que pues ahora funciona un hospital. Hay que también tratar de hacer un poco menos de ruido porque hay pacientes en condición delicada recuperándose en este centro asistencial. Recordemos que la fase 1 y la fase 2 ya están operando. De hecho, hace unos minutos hablábamos de cuántos pacientes les han dado el alta. Así es que, bueno, el llamado es a la paciencia porque eso es lo único que se puede hacer ante este tipo de situaciones todavía, Tatiana. Correcto, Manuel, es de pedirle mucha paciencia a los amigos automovilistas porque, como vemos, solo hay un carril habilitado por sentido. Y básicamente el segundo carril que se forma yendo hacia la zona de San Benito es el carril que viene para los amigos que se desplazan sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo, así que hay que manejar con mucha precaución y también por el hecho de que acá se mueve maquinaria y personal de obras públicas y también del Fovial para tener precaución y que no se genere ningún percance con
las personas que se encuentran trabajando en este punto. Claro, Tatiana, que ya ahí continúan pues los trabajos, que ya sabemos que por lo menos hasta esta fecha las autoridades reportan que la etapa número 3 del Hospital El Salvador tiene un 79%, así que ahí tenemos pues cómo continúan desarrollando todos esos trabajos para poder finalizar las obras en este punto. Gracias por tu reporte, Tatiana. A ustedes, compañeros, feliz día. Tenemos más reportes con los equipos de Noticiero Hechos para que usted tenga pues un panorama claro de lo que vamos a enfrentar en el transcurso de esta mañana, ya de día jueves, casi concluyendo una semana más de trabajo, pero siempre estamos pendientes porque recordemos que esta es la segunda semana de activación de la economía y pues por eso que estamos pendientes de muchos temas. Así es, Gerardo Borja se ha trasladado específicamente a las cercanías de la ex terminal de Oriente y nos comenta cómo se encuentra la situación en este punto. Adelante. Gracias, así es, compañeros, me encuentro en las cercanías de la ex terminal de Oriente. Vamos a hablar un poco de la carga vehicular que se genera a esta hora. Iniciamos hablando de los vehículos que están circulando sobre este sector, quienes vienen de calle Agua Caliente, quienes vienen de la 50 Avenida Norte y se están incorporando en este momento al sector de la Avenida Peralta, donde podemos observar de que no hay ninguna complicación en este sentido o el sentido que lleva hacia quienes van a buscar incorporarse a Soyapango. Vamos a girar un poco más y nos vamos a venir hasta este otro punto, que es de donde se vienen incorporando los vehículos que vienen del Boulevard Venezuela a través de la 38 Avenida Sur, donde no se genera ninguna complicación y mostramos en este momento los vehículos que inician la marcha, quienes vienen de la zona oriental, Soyapango, Ilopango, San Martín, a través del Boulevard del Ejército y buscarán llegar a la Alameda Juan Pablo II o Avenida Independencia. Podemos observar que de momento no se genera ninguna complicación también en este punto. Así que tómelo en cuenta, una muy buena opción para poder circular buscando San Salvador o buscando Soyapango, por lo menos en este tramo entre la 38 Avenida y el sector del reloj de Flores. Así que esta es parte de mi informe del tráfico, compañeros, amigos televidentes. Regreso a la señal hasta los estudios. Gracias, Gerardo. Vamos a cambiar de tema. Sabemos que la pandemia ha afectado a diferentes rubros, diferentes personas, trabajos, etc. El sistema de educación privado no ha sido la excepción. Cientos de alumnos no han seguido sus estudios en 2020. Esto dentro del sistema de educación privado. Una cifra que, de acuerdo a la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, podría aumentar. Este es el panorama en muchos colegios del país. Las aulas vacías debido a la pandemia, pero las clases virtuales no garantizan que los alumnos sigan sus estudios. En los colegios privados, el 20% del total de alumnos ha desertado en lo que va del año y tan solo el 50% se somete al aprendizaje no presencial. Este 20% de estudiantes es el grupo de padres de familia que han hecho caso de eso de que mejor que pierda el año mi hijo. Y entonces han sacado a sus hijos de los centros educativos, pero no los han sacado para llevarlos a otro centro educativo, los han sacado del sistema educativo. Este es un 30%. Este 30% de estudiantes no responde al llamado que el colegio hace. Le hablamos por teléfono, no responde, no contesta, le hacemos cita, no llega al colegio. Un grupo de estudiantes que es el que está atendiendo la actividad virtual y la actividad no virtual está inscrito en el colegio, permanece, está rindiendo, estamos dando calificaciones de estos grupos de estudiantes, se están registrando en el sistema del Ministerio de Educación y este es el 50%. Además, proponen que las clases para el próximo año continúen de forma virtual, con la diferencia que la presencia de estudiantes en los centros de estudio se realice de forma gradual. El primer periodo de 4 periodos que tiene el año escolar sea 100% virtual. Y el segundo periodo escolar, que sería en las segundas 10 semanas del año escolar, que puedan tener el 20% de actividad presencial. Las terceras 10 semanas del año escolar 2021, que puedan tener
el 40% de acción presencial y las últimas 10 semanas que puedan tener el 70% de actividad presencial. Al menos 1.000 colegios están en los registros del Ministerio de Educación. La pandemia obligaría a que al menos 100 cierren sus operaciones. Todavía no se tienen estimaciones de cuánto serán las pérdidas de ese sector. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y vean lo que sucede en el municipio de Pasaquina, esto en el departamento de La Unión, en el oriente de nuestro país. Y sucede lo contrario de lo que nos estaba planteando Igmar. Según las autoridades, los niveles de deserción escolar en las escuelas públicas de este lugar han disminuido. Aseguran que los profesores están comprometidos y apoyando a los alumnos para continuar con sus estudios y además utilizan herramientas que han puesto a disposición de parte del gobierno, como las teleclases. Hasta este momento, los datos nos arrojan que la cantidad de niños desertores ha disminuido en comparación con años anteriores. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una comunicación constante con nuestros directores, nuestros maestros. Entonces ellos nos están comentando que los niños están motivados utilizando las diferentes alternativas viables para comunicarse entre maestros, entre directores y entre el canal que está transmitiendo las teleclases del Ministerio de Educación. Beri, con ese dato que nos llega desde allá de la zona de La Unión, vamos a irnos a una pausa comercial porque viene el espacio de la entrevista. Hoy saben que vamos a conversar con el alcalde de San Marcos, Fidel Fuentes. Vamos a hablar sobre qué está pasando en las alcaldías. Hay atrasos en el pago del FODES. Algunas alcaldías han reportado una caída en sus ingresos producto de la situación de pandemia. Y también con Fidel vamos a hablar sobre la situación del FMLN ya con miras en las elecciones de 2021. Sabemos que hay mucho que recorrer, hay muchos retos por delante para todos los partidos políticos en este momento. Vamos a tomar, digamos, la presión al frente, a ver cómo están. Así es que les pedimos que se queden con nosotros. Ya regresamos. Estamos ya en el día jueves 3 de septiembre de 2020 y como les adelantábamos, hoy vamos a hablar un poco de política, temas de coyuntura, procesos que están en la Asamblea Legislativa y también ese camino que están siguiendo los partidos rumbo a las elecciones del 28 de febrero de 2021. Tenemos como invitado al alcalde del municipio de San Marcos, Fidel Fuentes, y también presidente del Consejo Nacional de Alcaldes del FMLN. Las alcaldías, como les decíamos, han expresado que tienen problemas con los ingresos debido a la pandemia. También hay atrasos en el pago del FODES. Esto es parte de lo que está ocurriendo en las municipalidades, pero también el FMLN se prepara para una de las elecciones más importantes, que es la renovación de la Asamblea Legislativa y también la elección de los 262 consejos municipales. Para algunos analistas, este partido va en uno de sus peores momentos a elecciones donde ha caído la confianza, por lo menos es lo que se dice, y también decían, ha perdido muchos de sus militantes. ¿Qué está pasando? Vamos a conocerlo hoy, aquí en Hechos AM. Tras un atraso en el pago del Fondo de Desarrollo Económico y Social FODES, las alcaldías se están viendo en serias dificultades para la ejecución de proyectos, pago de planilla y darle seguimiento a la pandemia del COVID-19. Las municipalidades en las últimas semanas se han mostrado preocupadas por las consecuencias negativas en la demora en el depósito del FODES que está ocasionando, porque esto limita la capacidad de las administraciones municipales para dar respuesta a las necesidades de las comunidades ante la crisis sanitaria que afecta al país, ya que dicen que están invirtiendo de manera permanente en el desarrollo de acciones e iniciativas de prevención y para apoyar a la población afectada, incluyendo esfuerzos para la recuperación y reconstrucción económica y social. En rueda de prensa la semana anterior aseguraron que atender la crisis sanitaria les ha generado una alta inversión de recursos propios para ejecutar medidas de prevención y de protocolos sanitarios para evitar la propagación del coronavirus, entre ellas la desinfección, para lo que han adquirido alcohol gel, mascarillas, jabón líquido, entre otros, que se han utilizado en los mercados municipales, espacios públicos y sus ciudades, así como la compra de equipos que toman la temperatura, contratación de personal médico, instalación y equipamiento de albergues, paquetes alimenticios, medicamentos y realizar campañas de información y sensibilización.
Sobre la situación de las municipalidades y otros temas de coyuntura, conversaremos esta mañana con el alcalde de San Marcos, Fidel Fuentes. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, Fidel Fuentes ya está listo para conversar con nosotros en este día jueves. Fidel, como siempre, pues un gusto saludarle y recibirle en este espacio para que conozcamos las impresiones y opiniones que usted tiene pues, de diversos temas. Bienvenido. Buenos días, Manuel. Buenos días a toda la teleaudiencia. Muchas gracias por invitarme. Estamos aquí con toda la disposición de que platiquemos, Manuel. Fidel, como decíamos, usted es el presidente del Consejo Nacional de Alcaldes del FMLN. En este caso, se ha venido expresando que hay muchos problemas a nivel económico, a nivel de financiamiento en las alcaldías, producto de la pandemia. Muchos ciudadanos no han cumplido con sus obligaciones de los pagos a las municipalidades por la misma situación en la que ha puesto a la economía el tema de la emergencia sanitaria. ¿Cuál es, digamos, esa realidad que están viendo ustedes en el FMLN sobre este punto en específico? ¿Qué digamos, están afrontando las alcaldías en estos momentos? Bueno, estas últimas 2 semanas a nivel nacional, los gobiernos municipales han estado expresando la preocupación de la crisis que se está sufriendo a través de la falta de transferencias de los fondos para el desarrollo económico y social, conocidos como FODES. Resulta pues que este mes ya de septiembre se estaría cargando con la falta de transferencia del mes de agosto y de los 2 meses que nos han antecedido, que es junio y julio. Esta situación se vuelve bastante crítica para los municipios, no solo por el hecho de la emergencia, que sabemos que han habido 2 emergencias que han golpeado a todo el territorio nacional, como es la pandemia y la tormenta Amanda y Cristóbal, sino que también las municipalidades cargan con muchas obligaciones dentro de esos préstamos bancarios, pago de servicios, pago de planillas y un montón de situaciones que se cubren con el Fondo para el Desarrollo Económico y Social. Fidel, cuando le preguntamos a la gente del gobierno, dice de que parte de la responsabilidad de que las alcaldías estén en esos problemas es producto de los desacuerdos en la Asamblea Legislativa, por lo menos en el tema FODES, porque cuando decía el ministro de Hacienda, sí, nosotros tenemos la intención de pagar, decía, pero no tenemos dinero en caja, decía, porque están trabados los fondos en la Asamblea. Y si le preguntamos pues a la gente de la Asamblea, dicen, miren, es que hay muchas cosas que el gobierno no quiere aclarar y no se pueden aprobar fondos mientras no se aclare todo lo que estamos planteando. Pero, ¿cómo quedan ustedes en esta encrucijada como municipalidades? Precisamente esa es la discusión política que se está desarrollando. Yo creo que el problema de fondo es la crisis que ha generado la pandemia y el golpe que se ha tenido a la economía del país y por supuesto a las finanzas del Estado. Yo creo que ese es el origen del problema. Creo que cuando ya un órgano le echa la culpa al otro y el otro también se justifica con que el otro no ha hecho lo correcto para que pueda salir adelante, es donde se da el hecho político de no estar haciendo lo que debe de hacerse en función de una necesidad que es apremiante para las necesidades, no de las alcaldías como tal, sino de quienes obtienen los beneficios de los gobiernos municipales a través de esos fondos que sabemos que son por ley que se deben de transferir. No es más que las aportaciones de los ciudadanos a través de la renta, el IVA y todas aquellas contribuciones que se dan al Estado, que por Constitución de la República el Estado, más bien el gobierno, está obligado a transferir a los gobiernos municipales. Ese dime que te diré entre dame cuentas y el otro prácticamente si no me lo aprobás no puedo hacer nada, creo yo que es el punto neurálgico que debe de tratarse, porque si no se flexibiliza, si no se buscan las alternativas, si no se mira a la luz de las necesidades de la población y de los gobiernos municipales, el tener que resolver ese posicionamiento encontrado entre la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo, creo que las consecuencias las vamos a seguir sufriendo los gobiernos municipales y de hecho pues se deriva
una situación de crisis para las comunidades que se ven beneficiadas con los proyectos, programas y todo aquel accionar de los gobiernos municipales. Y por supuesto, las municipalidades están cayendo en una situación de endeudamiento porque obviamente también hay obligaciones con la banca a partir de créditos que se hacen para la gobernabilidad misma de los municipios. Entonces, es el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa quienes deben de ponerse de acuerdo, quienes deben de flexibilizar una situación que ha sido difícil en todo esto de la pandemia. Todos lo sabemos, que las posiciones encontradas y las acusaciones no ha generado más que efectos adversos al mismo país como tal. Pero Fidel, hay una situación de doble vía ahí, porque hemos visto declaraciones cruzadas y choques de todos los días. Las conversaciones que hemos tenido, tanto en este caso con diputados, como las que hemos tenido con funcionarios del gobierno, dan un lanzamiento de la pelota de un lado al otro. Y vemos pues una especie de desgaste en doble vía, la Asamblea presionando y apretando el cuello del Ejecutivo al no darle los fondos, y el Ejecutivo pues obviamente echando las culpas de todos los problemas que está enfrentando para administrar una situación de emergencia a los diputados. Pero también hay un alto componente político electoral en este desgaste, en el que vemos que parece que se está jugando mucho con proyectos que a la larga pues benefician a los ciudadanos, y también vemos que se está jugando mucho con situaciones que a la larga van a afectar el trabajo incluso de las municipalidades. Esas son las irracionalidades de la política que muchas veces no se entienden, o muchas veces se entienden y tienen lecturas como la que tú has hecho. Definitivamente el ambiente preelectoral está generando toda esta situación de confrontación, de acusaciones, de querer sacar ventaja uno sobre el otro. Y en el fondo lo que está sucediendo es que hay terceros que estamos siendo afectados, y en esto pues somos los gobiernos municipales, son quienes se benefician de nuestra actuación como gobiernos municipales, porque sabemos que la población es la que directamente está beneficiándose o necesita del desarrollo que llega a través de los fondos. ¿Pero a nivel de los alcaldes, Manuel, a nivel de los alcaldes sí, se habla mucho con los diputados. Yo sé que lo están haciendo los alcaldes de todas las fracciones, precisamente para pedir ese ambiente de diálogo, ese ambiente de acuerdos a los que se debe de llegar para salir adelante. Pero exactamente este punto de querer sacar ventaja el uno sobre el otro a través de réditos electorales en acusaciones o en acusaciones de ineficiencias de uno y de otro, es lo que tiene la situación complicada. El llamado siempre se les hace a que haya flexibilidad, a que haya entendimiento. Sabemos que estamos en una crisis que no solo ha golpeado a El Salvador, ha golpeado a todos los países, al mundo entero. Todos los gobiernos se han visto impactados precisamente por la situación de los pocos ingresos a partir de que la economía ha tenido pues todo este quiebre, pero sí es necesario de que se busquen las alternativas. La situación de la transparencia, de dar cuentas y todo eso también es importante. El gobierno debe de tomar en cuenta que es obligación de ellos el tener que abrirse al escrutinio público, al escrutinio político, precisamente cómo ha usado los fondos y cómo los va a usar en todo caso, todos aquellos ingresos que se tengan. Pero si uno no quiere precisamente dar cuentas y el otro le condiciona esto, y el otro precisamente tiene responsabilidades que resolver, como van a ser ya muy pronto los salarios de los empleados públicos, el sostenimiento de todo este aparato del Estado, dentro del que están incluidos los gobiernos municipales, pues la situación no va a ser más que una crisis más que va a seguir golpeando a la población, aparte de la pandemia. Ahí hay coincidencia, Fidel, en lo que usted dice, con una declaración que daba pues hace unas semanas Óscar Ortiz, que es el secretario general del FMLN, a quien, por cierto, pues tenemos días de no ver ante los periodistas. Entonces, él decía que el gobierno no puede estar peleado con la transparencia, decía en una de sus intervenciones, al hablar de la discusión de los fondos en la Asamblea Legislativa. Sí, es que todos estamos obligados, las alcaldías mismas
con los fondos que recibimos de transferencias, nuestros ingresos, estos recursos que se nos han asignado para las emergencias, todos están amarrados precisamente a los procesos de transparencia, a los procesos de dar información, de dar cuentas a la población, de subir a nuestros portales, de rendir cuentas. Ya de ratos en nuestro país se viene ya legislando de que estos ejercicios son necesarios para el fortalecimiento de la democracia, para el fortalecimiento también del uso de los recursos en términos de transparencia. O sea, eso no tiene discusión. Por eso es que las posiciones encontradas y los atrincheramientos que se niegan a cumplir con las normativas es lo que precisamente también genera una situación de mayor confrontación, una situación de antagonismos que nos está llevando precisamente a sufrir las consecuencias. Como vuelvo a repetir, las consecuencias siguen siendo que no se tienen los recursos, que hay obligaciones, que estas son constantes, permanentes y que deben de resolverse. Entonces, lo otro difícil es que no se miran esos canales de entendimiento, de comunicación, de diálogo entre el órgano legislativo y el órgano ejecutivo. Precisamente, Fidel, ahí hay un punto que me parece que es medular. Cuando el gobierno hace una evaluación, por ejemplo, de la actuación del FMLN en la Asamblea Legislativa, dice, el FMLN es el partido que siempre dice no a todo lo que proponemos. Y hay pues análisis que se pueden hacer de diferentes puntos de vista. Primero es la exigencia obviamente de la transparencia, pero también está el otro punto de si hay algún tipo de revanchismo de parte de todavía estructuras del FMLN hacia la figura de Nayib Bukele. Recordemos que Bukele estuvo en las filas del FMLN y ahora se ha convertido pues en el gobernante, un gobernante que no le dio pues un tercer periodo al FMLN en la presidencia y que todavía hay dentro de la misma estructura del partido personas pues que no ven bien la presidencia de Nayib Bukele, y eso pues para nadie es un secreto que así es. Fíjate que yo estuve platicando con nuestro secretario general Óscar Ortiz en estos días precisamente de este punto de los fondos que requieren las alcaldías. El secretario general me manifestó que hay toda la disposición de llegar a un entendimiento porque también dentro del FMLN hay presión y necesidades de los alcaldes de que nuestra fracción se ponga de acuerdo de sus votos para que podamos obtener los recursos que se necesitan de ya casi 3 meses. Todavía no contemos, por decir así, la transferencia de agosto que por lo general tendría que estar saliendo a finales del mes de septiembre. Y como vuelvo a decirte, expresaba toda la disposición y en buena medida el compromiso de hacer esto. Pero al final, Mauricio, tú también debes de saber, y lo debe de saber todo el pueblo salvadoreño, que la fracción del FMLN en la Asamblea Legislativa está anulada. Todos los acuerdos en los que el Ejecutivo prácticamente ha llegado a consenso en la Asamblea Legislativa, lo ha hecho excluyendo al FMLN. O sea, es una dinámica que se viene ya de ratos, que tiene precisamente a la base no solo a lo mejor resentimientos que se tengan contra el presidente, sino también del presidente para el FMLN. Y eso no es bueno de ninguna parte. No avalo, y siempre he criticado, que se tengan posicionamientos de resentimientos políticos por el pasado reciente que todos lo conocemos y que no lo vamos a seguir mencionando. Ni tampoco es correcto de parte del Ejecutivo seguir pasando una factura por ese resentimiento, porque eso es lo que sucede entre la relación FMLN, fracción legislativa y el Ejecutivo. Porque entonces le es mucho más fácil al señor presidente pues ponerse de acuerdo con Arena, con Gana, con el PCN y sacar las cosas adelante. De hecho, muchas de las situaciones que se dieron dentro de la pandemia se hicieron a espaldas del FMLN. Incluso no fueron ni convocadas las fracciones, fueron ninguneadas en términos de las decisiones. Entonces, nuestra actuación también como FMLN a nivel legislativo está anulada en términos de matemática. Y eso tampoco debería de ser así, porque somos una fuerza que seguimos por el momento siendo la segunda fuerza y que también tenemos intereses no solo en esto del FODE, sino en sacar muchos temas del país adelante. Y en esto, si el presidente
Y de igual manera, si nuestro partido, nuestros representantes, nuestra fracción siguen esos atrincheramientos, pues vamos a seguir sufriendo las consecuencias de los gobiernos municipales y el pueblo salvadoreño. Eso no tiene ninguna discusión. Pero ¿cómo va a asumir el frente la factura que pues, el gobierno le está pasando cuando le dice Arena y el FMLN se han vuelto lo mismo? De hecho, el presidente hubo un tiempo en el que no le bajaba al FMLN el Arena 2.0 y decía que en la Asamblea Legislativa hay un acercamiento entre esas dos fracciones que son las mayoritarias. Decía, y es esto lo que está bloqueando al gobierno, y que son estos dos partidos los que han asumido una posición, y decía, ahora pues están juntos y eso es para desgastar al gobierno. Mira, los discursos de acusaciones contra el partido cada vez se van derrumbando contundentemente, porque ese discurso del presidente, de los miembros del gabinete, del gobierno, decir que somos más de lo mismo, ha demostrado en esta semana que también el instituto político que ellos han formado, que se llama Nuevas Ideas, el gobierno mismo, ha hecho una gran alianza con los partidos de derecha que son más de lo mismo. O sea, hoy está demostrado que ese argumento de querernos acusar y de endosar con la derecha no tiene ningún sentido, no es más que retórica política, cuando nosotros estamos viendo ahorita que, bueno, prácticamente Nuevas Ideas va con un partido de derecha que todos sabemos que fue parte de Arena, que son los mismos de siempre, como siempre han dicho, porque Gana surge del aborto, por decir así, de Arena, y hoy pues va muy bien, ¿verdad? Imagínate, en coalición en 6 departamentos del Salvador para diputados. Lleva con muchos partidos de derecha Nuevas Ideas casi 81 coaliciones, ¿verdad? Son 91 coaliciones las que se han presentado en todo el país, y todo lo que vemos en esa derecha amorfa que hoy existe en nuestro país es que los intereses de ellos coinciden en todo. Vean, van coaligados en 4 departamentos, en 81 alcaldías, y la derecha es la misma de siempre, porque si tú ves, Arena pues representa a la derecha, si querés, tradicional, al esfuerzo más fuerte que tiene la derecha organizada a nivel partidario. Y Gana, pues hoy está muy bien con Nuevas Ideas, están haciendo alianzas, están haciendo coaliciones, están prácticamente cogobernando ¿y quién es Gana? Pues Gana es un resabio que surge precisamente de Arena. Hay figuras políticas desgastadas que son cómplices de las privatizaciones, que son cómplices de todo este ambiente que hoy vivimos de incertidumbre a raíz de todas las políticas neoliberales que fueron tomadas por ellos, y ahí están, como dice mi abuelita, de cachetes embarrados. Entonces, ¿dónde queda ese argumento de acusación de nosotros con la derecha cuando quien realmente hoy está demostrando que tiene hasta una línea estratégica electoral para el 2021, pues es el partido de gobierno, ¿verdad?, que gana con el nuevo instrumento que tiene el presidente de la República, que sabemos que es Nuevas Ideas, y todas las demás derechas que existen dentro del quehacer de la política de El Salvador. Fidel, pero ¿qué tanto digamos, puede ser un riesgo el hecho de que al FMLN y Arena se les tilda de la política tradicional, la vieja usanza, decían, todo lo que significa y que huele, digamos, aguardado, a viejo, a los dos partidos, y se habla pues, del surgimiento de nuevas fuerzas? Hasta ahora ningún presidente de la posguerra ha logrado pues, tener una mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, y vemos lo que está pasando con Nuevas Ideas, el crecimiento de la popularidad incluso del presidente, que se mantiene a pesar de estar en medio de una pandemia. Hay un riesgo ahí de que, digamos, se convierta esto en una mayoría arrolladora en un órgano de Estado como la Asamblea Legislativa. Mira, yo considero de que las cosas, en la medida que vamos acercándonos al 2021, van revelándose de la mejor manera. Ya lo dije, ¿verdad? Hay una amplia alianza de Nuevas Ideas con los partidos tradicionales de derecha. ¿Vean? Ahí está con Gana, ahí está con el CD, que es derecha, ¿vean? Que no vengan a decir aquí que son centro izquierda, son derecha. El mismo Partido Demócrata Cristiano es un partido derecha.
y solo le hizo falta pactar con un par de coaliciones con Arena, que según la información de lo que se inscribió hace menos de 48 horas, pues no lo logré ver, ¿vea? O sea que no existen. Pero si tú ves eso viejo a lo que el nuevo instrumento político que tiene el presidente con su popularidad y todo, se está uniendo con lo viejo, ¿vea? O sea, se avala con lo viejo en lo estratégico. Claro. Si no, pregúntate por qué en 6 departamentos donde solo hay 3 diputados va en coaliciones con Gana. Porque precisamente quieren formar ese bloque hegemónico dentro de la Asamblea Legislativa que se aproveche de esta situación real e histórica en la que el agotamiento de Arena y del FMLN pues es muy fuerte, es grande. Y así generar, fíjate bien, una correlación totalmente favorable dentro de la Asamblea Legislativa, casi en una aspiración a tener una mayoría absoluta, que tú sabes que de años no se viene dando en nuestro país. ¿Vea? Los últimos que lo hicieron fueron la Democracia Cristiana y no le fue muy bien, con ese control total en la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo, que se le llamó la planadora verde. No le fue bien, al contrario, agotó a ese instrumento político llamado Democracia Cristiana, claro, en un ambiente de guerra y toda la situación coyuntural que había en ese momento, pero que de igual manera no es favorable para el país, y no lo digo yo porque sea del FMLN y porque tenga mi ideología, no, lo digo porque precisamente los salvadoreños deben de saber de que no conviene el control de un partido político que está en el Ejecutivo para todo, sino ¿qué significaría eso? Elegir un fiscal para sus intereses, ¿verdad? Que no le siga a sus diputados si hacen algún problema, ¿verdad? Que no siga a ningún ministro si comete alguna ilegalidad, tener una sala de lo constitucional que le avale todo, ¿verdad? Muy a pesar si pisotea la Constitución o adopta posiciones dictatoriales en un montón de situaciones. Eso no le conviene al país. Y por eso considero de que esa aspiración poco a poco se va desgastando y se va revelando ante la opinión pública, ante la opinión también internacional, que es importante, y sobre todo ante el pueblo salvadoreño. Por supuesto que los niveles de popularidad del presidente no son los mismos niveles de popularidad que pueda tener un candidato a alcalde en un municipio que se ha dado color de que ha hecho actos de corrupción con las entregas de los alimentos a la población. No tiene nada que ver con que hoy va de diputado y fue hasta presidente de otro partido político de los que hoy dicen tradicionales y que están en agotamiento. O sea, yo creo de que la situación política va a ir cada vez poniéndose más claro el panorama, y sí considero de que una de las decisiones sabias que va a tomar este país va a ser no endosarle todo el poder a esa derecha amorfa que hoy representa nuevas ideas en esa conjunción que tiene con esos institutos políticos que son más de lo mismo, como usando la misma retórica y el lenguaje de ellos, son más de lo mismo. Nadie me vaya a decir aquí que la nueva derecha íntegra, pura, es Gana, ¿verdad? Cuando sabemos ahí que quienes lo dirigen y quienes van de candidatos fueron prácticamente quienes protagonizaron en Arena y que llevaron a Arena a la debacle, ¿verdad? Y que solo se camuflajearon un poquito, surgieron allí con su nuevo partido político, ¿verdad? Donde uno de sus principales impulsores está preso y que fue presidente de la República y que hoy pues es el principal socio y aliado de Nuevas Ideas, ¿verdad? O sea, hay que hacer bien la lectura, ¿verdad? Yo no estoy ya en posición de querer criticar a los partidos para sacar ventajas, sino que ese es el panorama claro que se está viendo ahorita en la política en El Salvador y sobre todo de cara a las elecciones del 2021. Exactamente. Fidel, vamos a ponerle pues un termómetro al proceso electoral. Ya estamos muy cerca de ese proceso que va a ser el 28 de febrero de 2021. De hecho, ya se cerró el tema de las coaliciones. Como usted decía, pues hay importantes acuerdos que se han logrado entre algunos partidos. Coaliciones, por ejemplo, en San Salvador para la alcaldía, en San Miguel para la alcaldía, pero el FMLN ha dicho que va a ir solo. De eso vamos a hablar cuando regresemos de la pausa comercial.
Gracias por continuar con Canal 12, con Red Salvadoreña de Medios. Estamos en Hechos AM. Hoy estamos conversando en este espacio de la entrevista de Hechos AM con Fidel Fuentes. Él es alcalde del municipio de San Marcos y también presidente del Consejo Nacional de Alcaldes por el FMLN. Estamos hablando sobre diferentes situaciones que están ocurriendo en las municipalidades y ahora vamos a entrar de lleno a los preparativos para el proceso electoral que El Salvador va a vivir en 2021. Para el FMLN las perspectivas se han puesto un tanto complicadas después de 2 periodos presidenciales. Todo partido político, por lógica, entra en un proceso de desgaste. Para muchos de los que analizan la situación política del país, dicen el FMLN va a elecciones en uno de sus peores momentos por la pérdida de confianza de parte de la ciudadanía y también, decía, por la pérdida de militantes en medio de lo que las fuerzas que han surgido en el panorama político del país. Pero ustedes, Fidel, desde dentro del partido, ¿cuál es la perspectiva que tienen sobre esos comicios? El FMLN tiene hasta ahora un buen número de alcaldías. Algunas son alcaldías importantes, como por ejemplo la de San Miguel. También tienen en la Asamblea Legislativa 23 legisladores, aunque ahí la situación ha cambiado mucho desde el último periodo, cuando tenían 31, bajaron a 23. Pero la pregunta del millón es, ¿cuáles son las perspectivas que ven en ese proceso electoral que va a vivir El Salvador en febrero? Bueno, primero, yo nunca he negado y siempre he sido consciente, quiero hablar aquí en primera persona, de la situación de nuestro partido. De hecho, siempre he sido una voz crítica de todos los errores que se cometieron y que nos han llevado a la situación en la que estamos. Incluso considero de que fueron graves las situaciones en las que el partido, pues a nivel de haber estado en el Ejecutivo, pues cometimos y que a la gente y principalmente pues a los salvadoreños desencantó, y lo cual pues nos generó una desacumulación grande que nos tiene en una situación bastante complicada. Yo creo que ese es un factor que está en contra de nosotros. Pero voy a hablar cuáles son los factores de oportunidad que nos pueden permitir en este corto plazo pues recuperar el espacio perdido y, si querés, pues seguir consolidándonos como una fuerza de izquierda que vaya cada vez mejorando, porque no quiero decir que somos una fuerza de izquierda pura y real que garantice los intereses del pensamiento progresista en este país. De hecho, ese pensamiento progresista fue el que se nos desacumuló, fue el pensamiento que se volvió crítico contra nosotros y que de una u otra manera pues movió la balanza a favor de quienes ahora están al frente del Ejecutivo. Pero surge una situación importantísima en el FMLN. Lo primero es que hemos logrado mantener, a pesar de que hay diferencias, a pesar de que hay debate, nos hemos podido mantener unidos, cohesionados a nivel de nuestra fracción y a nivel de los gobiernos municipales. A nivel de los gobiernos municipales creo que habrá un alcalde que ha sido tránsfuga, pero de ahí nos hemos mantenido todos consolidados. De igual manera, las resoluciones que se han tomado, independientemente que algunos no hayamos estado de acuerdo, es mi caso particular, que yo no consideré que era correcto no hacer coaliciones con ningún partido político, especialmente en aquellos municipios pequeños, en aquellos municipios donde nosotros somos una fuerza desestimable. Yo consideraba de que dentro de nuestra Asamblea Nacional, que fue el 9 de febrero, tuvo que haberse dejado ese espacio para que algunos municipios pequeños tuvieran posibilidades de hacer coalición con otras fuerzas políticas. No así en la Asamblea Legislativa, que no lo considero yo necesario, aunque estratégicamente hubiera sido importante, pero no lo considero necesario en este momento donde nosotros como izquierda y como FMLN vamos a tener que enfrentar a una derecha amorfa en su conjunto, ¿verdad? Porque todos son una derecha amorfa, una derecha impura, una derecha que ha renunciado a su ideología en sus orígenes y hoy está prácticamente en la ideología de sus intereses personales y particulares. Todos, absolutamente todos. En ese sentido, creo yo que la primera ventaja que tenemos es que nos hemos mantenido cohesionados. La segunda ventaja que nos están dando los partidos de derecha es precisamente quitarse el manto y unirse
esa estrategia de intereses particulares, porque no son intereses de nación, son intereses particulares, son intereses de una correlación, son intereses de querer votar a un alcalde que está sirviendo bien, como FMLN. Esos intereses para nosotros son importantes porque van a permitir, para poner un ejemplo concreto, ustedes creen, o tú crees, Manuel, tú crees que la gente que le dio el voto a Nayib Bukele en San Miguel para Nuevas Ideas, donde ganó arrolladoramente, va a estar dispuesto ahora a darle el voto a Will Salgado? ¿O tú crees de que la gente del FMLN que se fue, ese pensamiento crítico, ese pensamiento que vio una opción en Nuevas Ideas, va a darle el voto al señor Walter Araujo, que fue, creo que hasta presidente del COENA, presidente del Tribunal Supremo Electoral por Arena, fue casi de los fundadores de ese partido Gana, y que hoy va con Nuevas Ideas? O sea, pongo ese ejemplo, ¿verdad?, porque definitivamente ese pensamiento crítico, esas personas que hoy con este corto correr del gobierno y su instrumento, pues han demostrado que son más derecha que la derecha, incluso más impuros que la derecha. Así de sencillo lo demuestran sus hechos. Entonces, ese es un factor que nos va a favorecer a nosotros, al FMLN, sobre todo porque hemos logrado posicionar rostros nuevos a nivel de la Asamblea. Ahí van algunos rostros tradicionales y de esos discursos que a mí no me gustan particularmente y que sé que no le gustan tampoco a mucha de la gente, pero también llevamos opciones de renovación, de caras nuevas, de jóvenes. Pero ¿qué tan real es ese proceso de renovación del FMLN? Porque causó un poco de discusión e incluso Óscar Ortiz tuvo que salir dando declaraciones sobre el caso, por ejemplo, de Nidia Díaz. Ella es la actual jefe del grupo parlamentario, una de las personas y una voz importante a nivel histórico y a nivel presente en el FMLN, pero para muchos ya, digamos, es un rostro que ya el FMLN, una carta que ya la jugó en diversos momentos de la historia, y decían, es tiempo de darle espacio a nuevas formas de ver el mundo desde un partido de izquierda. Entonces, ¿qué decirle a la gente sobre esas decisiones, por ejemplo? Sí, pero también hay otros candidatos importantes dentro de nuestro partido, dentro de esos jóvenes. A mí me simpatiza mucho una joven del FMLN rebelde, que le bloquearon su candidatura. No voy a decir su nombre porque van a decir que la estoy haciendo propaganda, pero a mí me gustó mucho esa actitud. Ir a poner una demanda al Tribunal Supremo Electoral y hacer valer sus derechos, y que al final en el FMLN fue avalada por la militancia en una de las posiciones más importantes dentro del departamento de San Salvador. Ahí tiene el pueblo una opción, una por quién no votar y otra por quién votar. Y es joven, y es militante, y es muy buena, es profesional. Entonces, esos son, por decirte así, Manuel, los espacios de oportunidad que nosotros tenemos que explotar para con nuestra población. Yo creo que ese va a ser en buena medida el atractivo que va a permitir a mucha gente poder dar en buena medida un nuevo apoyo y una nueva oportunidad, sobre todo a nivel de la fracción legislativa, que sabemos que es la más complicada, sabemos que es el punto donde todos los diputados están siendo rechazados por la población, más allá de que el presidente tenga una campaña contra ellos por sus mismas actuaciones y sus posicionamientos, lo sabemos, ¿verdad? Pero al final, el 2021, la población tiene que ir a elegir diputados. Pero ¿por qué el FMLN solo lleva candidaturas a alcaldes en 239 de las 262 alcaldías? ¿Por qué dejó fuera esos 23 municipios? Ahí refuerzo yo, Manuel, por qué consideraba que era importante, fíjate bien, que se permitieran algunas coaliciones a nivel local, sobre todo en los municipios del interior. ¿Verdad? Porque si tú ves esa cantidad de gobiernos municipales en los que no llevamos representación, son localidades o municipios donde somos muy débiles, donde hemos quedado mucho más débiles después de esta situación de crisis. Entonces, sin embargo, hay representación de militantes, pero no con la capacidad de poder representar una planilla. Pero allí nosotros sí pudimos, ¿verdad?, haber hecho una coalición, una alianza estratégica con otro partido, ¿verdad?, que no fuera la propia derecha con la que nosotros tenemos que guardar distancia, y de esa manera tener representación.
Ese para mí fue una situación que no se valoró o que al final, en el calor de la democracia, que en la mayoría pues lo decidió así, pues no se hicieron coaliciones, pero te demuestra de que ha habido en buena medida debilitamiento a nivel de municipios, ¿verdad? Porque han habido rupturas, mucha gente se fue con nuevas ideas, no hay que negarlo, y eso precisamente es lo que hoy nos tiene una pequeña desventaja de solo llevar para 234 municipios, como tú lo dices. Pero esas son todavía muchas de las imprecisiones y falta de visión estratégica que se tiene muchas veces al calor de tomar decisiones sobre la base del hígado, los resentimientos, pero eso se va a seguir dando. Nosotros vamos en un proceso que tenemos que, si apenas vamos aperturando el debate, Manuel, ha costado en este partido romper, ¿verdad?, con esa imposición que se venía haciendo por parte de la dirigencia anterior. Hoy la militancia habla, me lo decía el secretario general en las asambleas a las que ha ido, mira, la gente está hablando, la gente está diciendo sin reparos lo que no le gusta, está proponiendo. Ese es el FMLN que en un principio forjó así la fuerza de este partido y que se fue aplacando en la medida que lo fueron controlando grupos que son los responsables del fracaso del FMLN, los responsables del fracaso del gobierno anterior. Pero ¿qué tanto se han alejado esos grupos, Fidel, de la estructura del partido? Porque hay algunos que dicen en este momento hay una pelea por los despojos del FMLN, incluso el mismo presidente lo ha dicho así, ¿no? Perdón, repetime, Manuel. Decía de que ¿qué tanto se han alejado esos grupos que en determinado momento se dice le hicieron mucho daño al FMLN? No, existen, los grupos existen, ¿vean? Existen, pero no tienen la fuerza, fíjate bien, con la que se impusieron en el pasado reciente, lo debo de decir. Muy a pesar de que muchos de los ex líderes que estuvieron al frente están detrás de muchos de esos grupos, pero es que en el FMLN vamos madurando, la militancia va madurando, la militancia va reconociendo quiénes son aquellos que se disfrazan todavía con esos lineamientos que se tienen que romper. Los ejercicios lo han demostrado. Los ejercicios, si tú recuerdas, desde que elegimos el candidato a presidente, que fue Hugo Martínez, hubo un rompimiento con quien era la opción de la cúpula, que era prácticamente el compañero Gerson Martínez. Entonces, luego pues han habido ya muchos mensajes en esta nueva etapa del FMLN de toma de decisiones por parte de la militancia. Por supuesto de que estos grupos poco a poco van desmontándose, poco a poco van flexibilizándose, poco a poco también van tomando su autonomía y Dios mediante pues esto avance y vaya permitiéndonos al FMLN ir ganando el espacio. No va a ser de la noche a la mañana. A nadie le estoy negando la realidad del FMLN de que estamos en una situación difícil como partido, pero existen los liderazgos locales, existen las buenas gestiones del FMLN a nivel local, existen también buenas cartas para diputados para el 2021 y en eso pues es donde nosotros vamos a ir a abrazarnos con el pueblo. En eso es donde nos vamos a encontrar con ese rechazo de aquella gente progresista, aquella gente de izquierda, incluso aquella gente crítica y del centro, que no va a ir a votar por esa derecha amorfa, no va a ir a votar por esa coalición de intereses particulares que lo que quieren es secuestrar el país, ¿verdad? Secuestrar una Corte Suprema de Justicia, secuestrar una Fiscalía, secuestrar todas las instancias que se eligen de segunda mano ahí en la Asamblea Legislativa. Yo creo que ahí es donde va a ir despertando este pueblo, ahí es donde ya tanques de pensamiento crítico están poniendo el dedo en la llaga ya a este develamiento que se está haciendo por parte de quienes acusan de que somos más de lo mismo, que no sé qué, que no sé cuándo. Cuando hoy en la práctica está claro y demostrado de que quienes son más de lo mismo también son los que lo acusan. Hay un punto en toda la discusión y también de cómo se van configurando las fuerzas hacia el 2021. San Salvador, candidato Nuevas Ideas, gana, en este caso, Mario Durán. San Salvador, Arena, Ernesto Mason. San Salvador, FMLN, candidato a alcalde, Rogelio Canales. ¿Cómo ven ustedes las perspectivas en esta ciudad, que es una de las obviamente más disputadas y es una de las más importantes por el control que significa y la inyección de fuerza que da un partido político el tener gobernada la ciudad de San Salvador?
No, por supuesto que se va a librar una gran batalla. La capital que siempre se ha dicho es la joya de la corona. No sé cómo es que he escuchado yo así a nivel... Algo así como la cereza del pastel. Por ahí lo tiran, y siempre pues que como que la capital se vuelve eso. No, nosotros vamos a la disputa con toda y esta situación en la que tenemos, con el candidato que ya presentamos. Personalmente considero que vamos cuesta arriba en la situación de San Salvador, pero hay que dar una batalla, hay que dar una lucha, hay que ganar una buena posición, hay que ganar votos, pero sí, San Salvador se vuelve complicado en términos de que en los municipios, fíjate bien, en los municipios, en el nivel local, es donde la gente interpreta, codifica de manera más objetiva sus intereses como ciudadanos. Y cuando te digo esto, es donde ven con mejores ojos la propuesta de candidato, su comportamiento, su conducta, cómo ha sido su desempeño en la ciudad, ya sea si gobierna o no gobierna. Entonces yo creo de que aquí no se va a repetir lo que sucedió en el 2019, ¿verdad? De que hubo una masa que se fue prácticamente a dar el apoyo al señor Nayib Bukele y arrasó con todo. No, estas elecciones son diferentes. El pueblo está pensando en los candidatos, está pensando en la actuación de quienes han gobernado o están gobernando, y por supuesto surgen liderazgos que a lo mejor no han estado al frente de la política, al frente del gobierno, pero tienen liderazgos dentro de los municipios por otras actividades, por otras situaciones organizativas, y que la gente muchas veces también les endosa ese poder y ese apoyo para que lo gobierne. Entonces, la situación es muy diferente, muy diferente. Igual la Asamblea Legislativa va a tener otro comportamiento, las cosas se van poniendo claras a partir de anteayer, que quedaron claras las coaliciones y todo eso, el panorama está claro, cuáles son las líneas ideológicas, cuáles son los intereses que se están gestando al frente de esas coaliciones, de esa conjunción de la derecha o de esa coalición de partidos de derecha que lo que quieren precisamente es controlar el legislativo. Yo creo que eso nos va a permitir elementos en el debate para que nosotros podamos abrir los ojos a la población en este momento. Aunque usted ya habló, Fidel, de San Miguel, es otro caso importante en la lucha política por el control de las municipalidades. San Miguel, candidato Miguel Pereira por el FMLN en el municipio de San Miguel, pero ahí aparece una figura que, como usted decía, ya viene, digamos, de estar militando en diferentes partidos y ya ha estado gobernando San Miguel. Will Salgado aparece ahí con Gana y en este caso respaldado por Nuevas Ideas. Arena, ellos han sido realistas y saben que sus perspectivas en San Miguel son mucho más complicadas y cree que la lucha por el control o por gobernar San Miguel estará en este caso entre el candidato de Gana, que ahora es Will Salgado, quien busca regresar a la alcaldía, y en este caso Miguel Pereira, que es la figura que se ha mantenido por el FMLN y que se ha posicionado ahí en esa parte del país. Fíjate que a mí me gusta mucho el comportamiento electoral de San Miguel en la historia del país. Yo considero a San Miguel un municipio, o si quieres, una población muy rebelde y también muy agresiva en torno a las decisiones que toma electoralmente en todos, en el nivel local, en el nivel legislativo, en el nivel presidencial. Siempre San Miguel ha tenido su propia característica. Esto que ha sucedido ahora en San Miguel de la coalición Gana en Nuevas Ideas fortalece y le favorece a Miguel Pereira. Miguel Pereira tiene una imagen de buen gobernante, no de un buen militante, no de un hombre del FMLN de esos ortodoxos. No, Miguel Pereira es un joven que ha gobernado bien San Miguel. Le logró quitar al Will Salgado, que parecía ya un imperio incontenible, le arrebató en el 2015 la alcaldía, se lo replicó en el 2018 cuando Will Salgado hizo el intento de volver al gobierno municipal, y la población le ha dado ese apoyo. Y fíjate qué bien, yo escuchaba y le daba seguimiento que el candidato que había quedado en Nuevas Ideas en sus primarias era un arenero
confeso, ¿verdad? Sus orígenes de arena, bien caracterizado, lo vi en redes, ¿verdad? Que eso decía la misma gente de Nuevas Ideas de San Miguel, ha quedado el arenero, o sea, más de lo mismo. Entonces imagínate que allí hay una unión de intereses de arena, de Gana y de Nuevas Ideas. Derecha amorfa, ¿verdad? Derecha amorfa, así le llamo yo. Quizás ese es el término que voy a utilizar de aquí en adelante para eso. Y eso le ha dejado a la población de San Miguel precisamente una visión de quién debe de gobernar. Y Miguel Pereira lo ha hecho muy bien. Miguel Pereira, lo dicen las encuestas, es un alcalde joven, bien destacado, es alguien que no anda poniendo los intereses del partido sobre la municipalidad. ¿Ya? De hecho, por eso le genera algunos problemas con algunos compañeros del partido, lo digo así claramente. Sí. Entonces, Miguel Pereira tiene todas las condiciones para ganar en San Miguel, y San Miguel tiene la oportunidad de mandar un mensaje en estas elecciones, de que no acepta esas truncias, no lo van a engañar, a ese pueblo no lo van a engañar. Es un pueblo muy beligerante, es un pueblo muy claro, yo lo digo así, muy agresivo. Recuerdo cuando Will Salgado los quiso hacer votar por Arena y la gente no le dio el voto, le dio el voto a Mauricio Funes, y Will Salgado que no prometió, que no dijo, solo le hizo falta regalar radio, transistores y televisores. La gente ya no se deja ir por eso. Así que yo le auguro al compañero Miguel Pereira un triunfo en San Miguel, gracias a esa unión de esa derecha amorfa. Muy bien, Fidel. Le queremos agradecer que nos ha visitado esta mañana. Nos quedan muchas conversaciones pendientes de aquí al proceso electoral. Esperamos contar siempre con su participación con nosotros y que nos venga a dar pues sus posiciones y sus opiniones respecto a lo que está ocurriendo a nivel político. Como decíamos, Hechos AM es un espacio abierto en el que nos gusta escuchar a todas las corrientes políticos para que, digamos, la población se tenga una perspectiva. Tenemos un dato de última hora. La Fiscalía General de la República está informando que se están desarrollando operativos en diferentes puntos del país para hacer efectivas 63 órdenes de capturas. Ahí tenemos la información que ha publicado, en este caso, el fiscal general, el doctor Raúl Melara, donde da ya algunas informaciones preliminares de lo que se está haciendo y las estructuras a las que se está capturando. Por ahora no se ha dicho puntos específicos, solo ha dicho que dentro de poco se va a conocer ya todo el resultado de esta operación que está dejando pues un buen número de personas relacionadas a estructuras criminales, de acuerdo a lo que publica el fiscal. Esto es parte de lo que está ocurriendo y se lo vamos a detallar en las diferentes emisiones de Noticiero Hechos. Así finalizamos esta emisión de Noticiero Hechos y gracias por habernos acompañado. Buen día. Sí, los esperamos mañana nuevamente a las 5:30 de la mañana, ya en el primer fin de semana del mes de septiembre, Lorena. Buen día para todos.